Sí, creo que estoy listo también. Buenas tardes a todos. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy nosotros vamos a hablar un poco al respecto de optimización de cargas de trabajo en Kubernetes utilizando Carpenter. ¿Sí? No es la única charla que tenemos hoy de Carpenter, tenemos otra luego después con una demostración también. Es una cosa muy importante, no voy a tener una demostración, pero en nuestro buff de AWS tiene un juego que usted puede jugar para ganar un premio que es baseado en Carpenter, del juego. Y también tiene una demostración muy interesante con nuestra herramienta de GenAI, Amazon Q, que también tiene una integración con un ambiente de Kubernetes también. Pero tengo que hablar un poco de quién soy yo, ¿sí? Sobre mí un poco. Soy Bruno López, un arquitecto de soluciones especializado para contenedores en AWS. Trabajo en AWS, pero hoy voy a hablar mucho más de Kubernetes y Carpenter para Kubernetes do que para EKS, ¿sí? Tengo algunos ejemplos que nosotros vamos mirar juntos, pero voy a enfocar en Kubernetes y Carpenter para la comunidad como un open source. Trabajo en AWS, trabajo en Brasil, pero ayudo a nuestros clientes en toda América Latina. Entonces, siempre estoy acá en México, Colombia, Chile, Costa Rica y todos los países de la América Latina para ayudar a nuestros clientes. Tengo más de 17 años de experiencia, puede no parecer, pero tengo, sí, puede creer. También un facto interesante, fui un miembro de la comunidad muchos años, un MVP, y también un MCT, un trainer, y ahora estoy enfocado en ayudar a nuestros clientes, parceros de la comunidad, porque a mí me gusta mucho de la comunidad, ayudar a la comunidad con los temas de containers, Kubernetes y modernización de aplicaciones, ¿sí? Entonces, este soy yo. Y sí, la pintura soy yo, ¿sí? A mí me gusta mucho, Rey Misterio. Perfecto. Hablando un poco de escalado, creo que todos acá ya conocen o trabajan con Kubernetes o tienen algún conocimiento de Kubernetes, pero déjame saber si puedo ficar andando, sin problema, perfecto. Creo que es importante para todos estamos en la misma página, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se trabaja el escalado de Kubernetes nativamente. Cuando empezamos a hablar de escalado, tenemos dos formas de hacer el escalado, ¿sí? Tenemos cómo hacer un escalado de aplicaciones y un escalado de data plane, de sus worker nodes. Otra cosa muy importante. Si yo hablar algo incorrecto, por favor ayúdenme, ¿sí? Estoy aprendiendo la lengua española, ¿sí? Gracias. Y gracias por su paciencia también. Entonces tenemos dos tipos de escalado, un enfocado en aplicaciones y otro para sus worker nodes, para sus data planes. Voy a hablar muy rápido porque ustedes ya conocen, ¿sí? HPA, que se hace el escalado baseado en las métricas y si aumenta su cantidad de pods. BPA, que se hace un escalado baseado en sus métricas, pero aumentando sus pods, o sea, entregando más recursos. Y también algunos que no son nativos de Kubernetes, pero son parte del landscape, como queda, que usted puede hacer un escalado baseado en monitoreo. Por ejemplo, si tiene una cola y su cola tiene mensajes que están llegando todo el tiempo, y usted puede hacer un escalado baseado en esta cola, en este monitoreo. Perfecto. Acá siempre mirando su aplicación, ¿sí? Y tiene su escalado de data plane, donde tenemos el conocido cluster autoscaler, onde você pode fazer seu escalado de worker nodes baseado em suas métricas, seu monitoreo também. Pero acá já começamos com algumas dificuldades. ¿Sí? Uma das coisas que temos acá em Cluster Autoscaler é o tempo de escalado. Quando estamos falando de clusters Kubernetes, estamos falando de algo muito dinâmico, que se cambia todo o tempo. E provavelmente vocês já passaram por uma situação que quando se escalou, já não será mais necessário. Ou quando se escalou, já se precisava de muito mais. Não era mais a realidade do cluster daquele momento, não se era mais a realidade de quando se começou a escalabilidade. ¿Por quê? Por conta do tempo que o Cluster Autoscaler tem para hacer, comunicar com o Cloud Controller e fazer todo o autoescalado. Então, por conta disto, em 2020, 2021, foi criado e compartido com a comunidade Carpenter, que é fruto de nossa charla hoje, que nós vamos falar um pouco mais, conhecer um pouco mais e falar também um pouco mais de como o algoritmo se trabalha, como se trabalha
como ustedes dicen, el bajo del capó. El bajo del capó. Cómo se trabaja el algoritmo de Carpenters. Es open source, entonces si estás abierto para la comunidad, todas las personas pueden hacer un fork, pueden crear sus propios, y tiene compañías haciendo sus customizaciones y utilizando para su propia ventaja. ¿Cómo se funciona? Básicamente, ¿quién aquí ya utiliza Carpenter? Erga su mano. ¿Cómo la mejor forma de decir erga su mano? Erga su mano. Levanta su mano, perfecto. Solamente una persona. No, usted tiene que ir al booth de AWS hoy para mañana, cuando yo hice la misma pregunta, todas las manos están levantadas arriba, ¿sí? ¿Quién aquí ya escuchó al respecto de Carpenter? Erga su mano. Perfecto, muy mejor. ¿Y quién acá está estudiando para implementar Carpenter y su compañía? Perfecto, muy mejor ahora, sí, mejor, perfecto. Entonces creo que hoy nosotros vamos a ayudar a ustedes que están estudiando o conociendo mejor. Estamos acá para ayudar a ustedes a hacer esto en sus clusters, ¿sí? Então, como se funciona? Basicamente, tiene su autoescalado de pods y sus pods pendientes, así como se tiene en Kubernetes, y una comunicación con cluster autoscaler, que va a hacer o qué? Va a se comunicar con la próxima la próxima capa, que es acá Autoscaling Group, que basicamente hasta acá nosotros estamos hablando normalmente de Kubernetes puro. E acá empezamos a hablar um pouco de cloud. Ou seja, acá Cloud Autoscaler se empieza uma comunicação com a nube para fazer o seu autoescalado. Então, se acá especificamente Autoscaling Group, que é uma funcionalidade nativa de EC2, vai a requisitar mais nodos, mais instâncias para hacer su escalado. Pero con esto tenemos una latencia, un tiempo de despliegue para tener su entorno escalado. O que se hace Carpenter? De una manera muy simple, nosotros vamos a hablar un poco más, mas de manera muy simple, Carpenter básicamente va a cambiar las dos en uno. O sea, Carpenter va a asumir las dos responsabilidades de una manera simplificada, unificada, cambiando Cluster Autoscaler y la comunicación con las APIs de AWS, ahora haciendo las tarefas de los dos. Y solamente tengo que configurar, tengo muchas configuraciones que puedo hacer, pero básicamente tengo dos iniciales. Nodepool, que yo puedo crear para definir las clases, las instancias y los tipos de cómputo que voy a utilizar. EC2 Node Class. Bruno, tengo estos nombres en amarillo, ¿sí? Sí, ellos nombres de la versión anterior, ¿sí? Entonces, si usted está leyendo alguna documentación legada más anterior, usted tiene estos nombres acá, que son Provisioner y Node Template. Entonces, se recuerda, estoy leyendo una documentación, tiene este nombre, simplesmente se cambió a Nodepool y Node Class. Y una cosa que Carpenter hace es crear um cenário chamado, conhecido como Groupless Provisioning. Ou seja, com Groupless Provisioning, nós não temos grupo de nodos. Não temos mais como eu posso dizer, não temos mais grupo que cria entorno de limitações para escalados, para seus nodos. Por exemplo, quando você tem grupo de nodos para escalar, você tem que definir tipo de instância, uma família de instância, ou tamanho de instância, ou tipo computacional. Se vai utilizar ARM, ou X86, ou 86, ou se vai utilizar algum tipo de computo, de pagamento de computo específico. Ou seja, você tem algo muito mais rígido. E com Carpenter, você não tem provisionamento de grupos de nodos, de node groups. Você tem pool, node pools. Ou seja, você não mira mais para grupo de nodos, mas sim para pool de configurações que você pode ter tipos diferentes, com preços, formas de pagamento diferentes, computos diferentes, ¿sí? Se nós estamos falando, por exemplo, de sua utilização fora da nube, você pode ter diferentes tipos de computo, diferentes tipos de arquitetura em sua escalada com Carpenter. Então, isto já é uma ventaja que Carpenter traz para nós. Como começar? Como instalar Carpenter? Você tem algumas maneiras de fazer. Hoje, você pode fazer via Helm chart, a forma mais fácil de fazer. Tem pronto Helm chart para que você faça
su despliegue, su instalación, pero usted también puede empezar con EKS AutoMode. No voy a enfocar ahora en AutoMode, en el final de la presentación voy a hablar al respecto de dos puntos importantes de AutoMode, pero ahora quiero enfocar en Carpenter Open Source, en la comunidad como la utilización de Carpenter, ¿sí? Pero una cosa muy importante, para hablar un poco. Ustedes están viendo acá que AutoMode tiene la parte de cómputo con Carpenter. Tiene acá la imagen de Carpenter. Entonces, quiere decir que AutoMode usa por bajo del capó Carpenter. Hablando del bajo del capó, quiero hablar un poco cómo el algoritmo de Carpenter se trabaja, para ustedes entenderem cómo, o que se ocurre por detrás das cortinas, cómo se funciona toda la estrategia. Nosotros no tenemos tiempo de hablar de todo, porque es un algoritmo complejo, pero quiero traer algunas informaciones muy importantes. Una de las informaciones importantes a respecto de cómo hace lançamento e como hace la consolidación. Então, vamos falar a respeito de lançamento, de como se cria ou se define que tem que criar novos nodos. Uma das coisas que o algoritmo hace é como nós chamamos de batching, ou seja, um agrupamento. Este algoritmo se chama Expanding Window Algorithm. Você pode encontrar isto na documentação open source, no código de fuente de Carpenter. Uma coisa muito importante, o que Carpenter hace? Todas as vezes que tem pods pendientes, Carpenter vai aguardar hasta 10 segundos. 10 segundos. Ah, Bruno, mas sempre vai aguardar? Sim, 10 segundos, algo muito rápido, sim? Pero vai aguardar. ¿Por quê? Porque pensa, você tem, neste primeiro exemplo acá, você tem solamente um pod. Ah, vou escalar com solamente um? Então, tem que esperar. Tem que esperar hasta 10 segundos. Se hasta 10 segundos não tem nenhum outro pod pendiente, vas a ter que escalar com solamente um pod. Pero Bruno, eu escutei em alguns momentos que Carpenter é enfocado em redução de custo, otimização. É verdade. Inclusive, meu amigo Victor vai falar muito mais a respeito de la otimização de custo e tudo mais de Carpenter logo depois, sim? Pero Bruno, se vai ser o escalado de solamente um pod, vas a criar um novo nodo? Depende. Se tem espaço, se tem como comportar este pod em los nodos que se existem, não vas a criar um novo. Pero se não tem, vas a criar um novo. Bruno, mas não eres para ser eficaz, eficiente de custo? Sí, pero também mirar a disponibilidade de aplicação. Não haria nenhum sentido no hacerlo escalado, porque es una herramienta de escalabilidad, ¿sí? Entonces tiene que hacerlo escalado. Pero si tengo más pods, por ejemplo, tengo ahora batch de jobs, de pods. Entonces ahora yo voy a hacer lo que nosotros llamamos de bin pack, o sea, ahora voy a juntar todos estos pods y mirar cuáles son las configuraciones, los requerimientos que yo tengo para hacer esto escalado. ¿Y cuáles son estos requerimientos? Usted tiene que recordar que Carpenter respeta toda la configuración nativa de Kubernetes. Entonces, usted tiene que recordar que tiene Topology Affinity, usted tiene Taints, Tolerations, Node Selectors, o sea, Carpenter va a respetar todo esto. Pod Disrupt from Budget, Carpenter va a respetar todo esto. Y todo esto precisa ser levado en consideración para hacer los cálculos del algoritmo. Entonces, primeira coisa que Carpenter vai fazer, todos os pods estão acá, se passou os 10 segundos, então agora Carpenter, ok, posso começar a fazer minha tarefa de escalabilidade. E agora vai começar a fazer o quê? Vai descobrir todos os tipos de instâncias que tem disponíveis, agora especificamente em AWS, pero pode ser em seu entorno, vai descobrir todos os tipos de computo que se tem e vai a fazer uma documentação, quais são os computos que eu posso utilizar. Depois vai ordenar por custo, porque o enfoque de Carpenter é sempre reduzir custos. Solamente isto? Não, vamos falar de outras coisas mais que Carpenter ajuda, pero o enfoque sempre em reduzir custos. Por isto, por exemplo, quando você configura um node pool com Spot,
va siempre, spot y on demand, por ejemplo, va siempre priorizar spot, ¿sí? Por cuenta de la reducción de costo. Mas no voy a hablar mucho porque Virto va a hablar un poco más. Después, todos los requerimientos que nosotros hablamos, ¿sí? Con pod disruption budget, topology, affinity y todo más. Y después, la última tarea muy importante que Carpenter va a hacer es crear un nodo virtual. ¿Para qué? Esto acá abajo, un nodo virtual, o sea, dos nodos virtuales, ¿para qué? Para hacer toda la composición de cómo Carpenter va a hacer realmente en lo ambiente productivo. Pero antes de hacer esto, hace virtualmente para hacer todos los ajustes, para practicar y entrenar antes de hacer la configuración. Bruno, muchas cosas. ¿Cuánto tiempo va a llevar? La mayoría de los casos de los clientes, escenarios que ya practiqué, hasta 60 segundos para hacer todo esto. Pero ¿cómo, Bruno? Son muchas cosas, muchos cálculos de algoritmos, informaciones, pero hay un algoritmo con heurística muy avanzada para hacer y mejorar cada vez más los cálculos que se hacen en Carpenter. Entonces, todo el tiempo el algoritmo está siendo aprimorado y haciendo heurística para tener las informaciones mucho más rápidas, para hacer los cálculos mucho más rápidos, ¿sí? Acá yo estoy siendo bien simples porque tiene muchas más cosas, más informaciones, pero nuestro tiempo es reducido, ¿sí? Y nosotros estábamos hablando respecto de lanzamiento, o sea, de creación de nuevos nodos, ¿sí? Estoy hablando, ¿están me entendiendo? ¿Bien? Perfecto, estão quietinhos, estão... Pode hacer preguntas se tiverem dúvidas, sí, por favor. E se não estiver hablando bien, por favor, pueden me... Já está acabando mi tiempo? 8 minutos? Ah, se passou. Como? Me falta 8 minutos? Dios mío. Voy a acelerar acá. Voy a acelerar acá. Creo que voy a gastar un poco más, Víctor. Gracias. Después te pago con tequila. Así como tenemos la creación de nuevos nodos, tenemos también la disrupción. O sea, se remueve los nodos que no están consolidados. Y se usa lo mismo algoritmo. O sea, se hace los mismos cálculos, la misma matemática que se hace para la disrupción también. Acá vas a mirar básicamente o qué. Acá yo voy a identificar cuáles son los candidatos, las instancias. O sea, voy a identificar, por ejemplo, si tiene una instancia más antigua, esta es prioritaria. ¿Por qué? Porque probablemente tiene mucho más actualizaciones para hacer. Entonces hace mucho más sentido. Probablemente una instancia más antigua también, antigua, ¿sí? Correcto, antigua. Una instancia más antigua también es una instancia que probablemente de una generación desactualizada o algo así. Entonces, mucho mejor hacer esto. Entonces, vas a identificar los candidatos y también tiene algo muy importante. A veces usted no quiere la disrupción. Acá es cuando nuestros clientes tienen mucho recelo. Recelo, medo, recelo. ¿Por qué? Cuando se habla de disrupción. No, a mí no me gusta nada de disrupción. Pero a todos se gustan de reducir costos, ¿sí? Entonces, tiene un trade-off. Si usted quiere reducir costos, usted tiene que mirar hacer un entorno más disponible, más compatible con lo que Carpenter ofrece. Pero si usted tiene alguna aplicación, por ejemplo, que no se puede sufrir tanto, usted puede hacer una annotation de Carpenter, do not disrupt true. Cuando usted hace esto, Carpenter va a mirar el nodo que tiene estos pods y va a decir, ok, no puedo hacer la disrupción. Pero un trade-off, nuevamente. Usted va a reducir su capacidad de optimización de costo, pero va a mantener su aplicación. Entonces, ¿cuál es tu sugerencia, Bruno? Mejorar la aplicación para soportar este cambio y trabajar de una manera más stateless. Perfecto. Carpenter hace más do que escalar. Nosotros ya hablamos de reducción de costos, perfecto. Víctor va a reforzar esto, pero también con Carpenter entregamos mucho más cómputo, mucho más diversidad de cómputo para todas las cargas de trabajo, sea utilizando GPU para procesamiento de imágenes, vídeos o hasta mesmo Generative AI, ¿por qué no? Otra cosa también que nosotros mencionamos, ayuda a tu, como nosotros llamamos de day 2, ¿sí? El día de la operación, o sea, después que tú implementa tu entorno, usted tiene que ahora administrar, operar.
Y Carpenter va a ayudar a usted con la expiración de nodos. Usted puede expirar un nodo, usted puede definir una estrategia de tiempo de vida del nodo y tener esto mucho mejor. Y otra cosa muy interesante, nosotros podemos utilizar Carpenter junto con Queda. O sea, podemos tener Queda monitoreando nuestros entornos que tienen algún tipo de métrica, alguna métrica, y hacer el escalado, hacer la comunicación de Queda con HPA para el escalado de pods, y después de esto, utilizar Carpenter para escalar nuestros nodos. Esto es una combinación muy interesante para ayudar a aprimorar algunos escenarios muy específicos. Hoy o ayer nosotros lanzamos un blog post en Brasil a respecto de Open Finance. Creo que Open Finance en Brasil, del Banco Central, es uno de los mayores casos de Open Finance del mundo. Y tiene 30 millones de dados transaccionales, más de 2 millones y medio por segundo, estão a utilizar Queda com Carpenter para ter su escalado e su performance melhor. Eu vou postar hoje, então depois me conectem em LinkedIn que eu vou postar hoje o blog post a respeito disso, ¿sí? Se você quer. Não havia pensado que isto ia fazer mais pessoas conectarem, mas foi uma boa ideia agora. Acá, rapidamente, porque nosso tempo está corriendo, pero acá nosotros, para quien nunca miró, nunca he mirado una configuración de Carpenter, acá usted tiene la configuración del node pool, o sea, de YAML, que tiene todas las configuraciones y requerimientos que usted puede enviar para Carpenter para hacer su escalado. Una cosa muy importante que quiero que ustedes se recuerden, cuanto más recursos, más configuraciones yo incluir, más yo tengo diversidad. Esta es una palabra muy importante, diversificación. Cuanto más usted tiene de diversificación en Carpenter, mejor es su escalado, en términos de custo, capacidad y todo más, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, una cosa muy interesante. Acá yo estoy usando solamente 3 familias, acá mirando para AWS, ¿sí? Estoy utilizando solamente 3 familias de S2, pero, muy interesante acá, estoy utilizando en instance size un operator llamado not-in, o sea, una exclusión. Ao invés de hacer todo lo que quiero, solamente voy a decir lo que no quiero. Entonces acá estoy hablando que no quiero nano, micro y small. O sea, quiero todo. Si tuviera un nuevo size en el futuro, un 100x large, yo voy a tener, porque ya está incluso. Esto es una estrategia muy interesante, muy inteligente, ¿sí? De hacer algo pensando inclusive en las familias futuras. Usted puede hacer lo mismo con las familias. Solamente no quiero esta familia X, X, Y y otras. Y quiero todas las otras. Una nueva familia que fue lanzada va a estar acá. ¿Cómo puedo definir estos node pools, Bruno? Como la mejor forma de hacer? No tiene la mejor, tiene la que es adecuada para su entorno. Entonces usted puede hacer, por ejemplo, como nosotros llamamos de single, simples, que es solamente un node pool que se cobre todas sus cargas de trabajo, diferentes aplicaciones, no tiene problema. Usted puede incluir todo, arquitecturas diferentes, familias diferentes, no tiene problema. Pero usted puede tener un escenario, un entorno, por ejemplo, donde tiene aplicaciones que son noise neighbors, o sea, aplicaciones que consumen muchos recursos y pueden generar algún problema para sus aplicaciones que están en conjunto en los mismos nodos. Entonces, yo creo que gané más tiempo porque tenía 8 y ahora tengo 5. Maravilloso. El tiempo se multiplicó. Gracias. Usted então pode criar múltiplos nodos, ou seja, você pode criar mais de um nodo e configurar sua aplicação com node selector, tem tolerations e tudo mais para nodos especificamente, utilizando anotações, annotations e tudo mais. Você também pode configurar o que nós chamamos de weighted, ou seja, configurar node pools que têm um peso. Esto é uma estratégia muito interessante quando falamos, por exemplo, de Spot. Bruno, a mí me gusta de Spot, a mí me gusta de la reducción de costo, pero solamente quiero hacer cuando tengo un spike, un pico de consumo. No quiero utilizar Spot para todo. Quiero mantener on demand, acá específicamente en AWS, quiero mantener on demand, pero solamente el pico quiero utilizar con Spot. Entonces puede hacer
una creación de 2 node pools y definir pesos. O sea, el que tiene mayor peso tiene más prioridad. Entonces puedo crear un con spot y hacer una prioridad menor. Acá no eres un ejemplo de spot, pero un ejemplo de formas de pagamento, de saving plans, de otros más, pero usted puede utilizar lo mismo para spot. En la última diapositiva tiene nuestros blueprints con ejemplos y tiene uno específicamente para spot. ¿Sí? Voy a compartir con ustedes en instantes. ¿Y cómo se hace la optimización? Nosotros ya hablamos al respecto, sí, del algoritmo, pero acá vamos a mirar cómo se hace la consolidación en el entorno de la aplicación. Entonces tenemos acá 8 pods ejecutando en nuestro entorno con 4 computos, ¿sí? Acá en AWS, el ejemplo de AWS, 4 computos con M5 X large. Perfecto. Y acá tengo activado mi consolidación. O sea, usted puede desactivar. Si usted no quiere la consolidación, todo bien, pero usted va a perder una de las mayores funcionalidades de Carpenter. Entonces, tengo acá habilitado Consolidation y usted tiene cómo hacer cuando tu nodo, tu entorno estiver vacío o underutilized. O solamente cuando estiver vacío. Usted tiene esos 2 tags que pueden ser utilizados. Y una vez que tengo esto habilitado, activado, o que va a hacer? Tengo espacio para mejorar. Sí, tengo pods ejecutando solos acá. Puedo cambiar todos para acá, ¿sí? Sí, perfecto. Puede hacer esto sin problema alguno. Esto es más fácil, ¿sí? Más fácil de mirar. Pero Carpenter no hace solamente esto. Usted puede también definir un tiempo. No quiero hacer la consolidación porque el patrón en estándar, la consolidación se con 0 segundos. Se hace inmediatamente que se empieza una utilización baja. Pero yo puedo informar para Carpenter que no quiero hacer. Quiero hacer una consolidación con tiempo. 10 minutos, 5 minutos, 1 hora o más. ¿Sí? Entonces puedo hacer esto para evitar una disrupción. O sea, para mejorar la forma. Y puedo, mejor ainda, puedo monitorear. O sea, cuando esta 1 hora empezar, yo puedo tener una información y trabajar con esta información por 1 hora. Si yo necesito de este tiempo para hacer el despliegue de mi aplicación, ahora yo tengo la información de cuando empezó y puedo trabajar mejorando la escalabilidad y la funcionalidad de la aplicación. Pero no solamente hacer una mejoría, como nosotros mencionamos, de una realocación de los pods, pero también puedo hacer o qué? Una mejoría, una optimización de costos. Por ejemplo, ahora yo tengo las 3 instancias M5X Large y tengo 2 pods, ¿sí? La misma cosa, puedo pegar este pod y enviar para acá, pero tengo un problema. Este nodo es muy mayor do que necesario y no va a tener la mejor reducción de costo que tengo posible porque tengo mucho más espacio para tener otros pods, pero no tengo otros pods. No tengo ninguna escalabilidad para hacer. Entonces, o que Carpenter va a hacer con todo el algoritmo, el cálculo, va a crear un nuevo nodo, cambiar para una M5 Large, por ejemplo, y hacer el escalado para estar consolidado. Entonces, Carpenter va a mirar siempre cómo yo puedo hacer para reducir costo y mejorar la escalabilidad del ambiente, del entorno. Siempre mirando primero la disponibilidad de la aplicación y después la reducción de costo también. Para las personas que preguntan, Bruno, ¿puedo monitorear esto? ¿Puedo tener una visibilidad de lo que está ocurriendo con Carpenter, las ejecuciones, o qué está ocurriendo en mi entorno? Sí, claro. No solamente con los logs nativos de Kubernetes que tiene normalmente, porque Carpenter está desplegado en su entorno, pero usted también puede tener las métricas de Prometheus que Carpenter genera automáticamente. O sea, Carpenter tiene la funcionalidad de generar métricas para Prometheus. Y usted puede, entonces, instalar Prometheus, Grafana y mejor. Usted tiene dashboards creados por la comunidad en el sitio de Grafana. Usted no necesita ni mismo crear sus dashboards de Carpenter para monitorear, porque usted ya tiene muchos dashboards muy interesantes disponibles para monitorear también su entorno de Carpenter. Estamos cerca del final, terminando ahora, pero quiero hablar rápidamente de la otra forma de ejecutar Carpenter. Nosotros hablamos de alto mode.
Si ustedes quieren saber más de Alto Mode, yo voy a estar en Booth de AWS, ¿sí? Para tirar sus dudas, conversar, trocar correos para nosotros hablarnos con su compañía, su partner y todo más. Pero, ¿o que hace Alto Mode? Ustedes estão acostumbrados que en Amazon EKS, su control plane é gerenciado. ¿Listo? Pero ahora con EKS Alto Mode, su data plane también es gerenciado. Ahora, sus workloads también son gerenciados. Por esto que usted está mirando acá, que tiene una responsabilidad, ¿sí? Una parte gerenciada por AWS, una parte gerenciada por su cuenta de cliente. Y usted tiene no solamente su nodo, por supuesto, también capacidades como Carpenter, que nosotros mencionamos, almacenamiento, ya estoy acabando, almacenamiento, balanceamiento de carga. Usted tiene varios otros, la parte de red, de configuración de red, todo esto gerenciado por Alto Mode. Entonces, esto ayuda mucho. Bruno, pero yo tengo que hacer la configuración de Alto Mode y todo más, de Carpenter y todo más. Automáticamente, Alto Mode se trae dos node pools estándares. Son llamados de General Purpose y System. System para los add-ons que usted quiere instalar. Yo puedo instalar add-on en Alto Mode. Sí, Alto Mode es una evolución. Nosotros estamos recomendando a nuestros clientes a utilizar Alto Mode en lugar de Fargate, porque si tiene lo mismo aislamiento, pero una compatibilidad con el ecosistema de Kubernetes total. Usted tiene toda la compatibilidad, toda la ejecución de Kubernetes como usted tiene en EKS, usted tiene con Alto Mode. Tiene algunas pequeñas diferencias, principalmente cuando hablamos de network, pero los demás muy similares, muy similares. Y por ejemplo, acá usted tiene la configuración de Carpenter automática que se viene con Alto Mode, con un node pool llamado General Purpose, con la consolidación de 30 segundos. Buenísimo. Pero Bruno, 30 segundos es muy corto. Usted puede crear nuevos node pools sin problema alguno para hacer su consolidación, ¿sí? Y va a hacer la misma cosa. Es Carpenter que está ejecutando con Alto Mode. Acá para finalizarmos, si usted quiere tomar este QR code, ¿o qué eres, Bruno? Nuestros blueprints, o sea, si usted quiere empezar con Carpenter, pero no sabe cómo empezar, quiere algún ejemplo, alguna idea para empezar de mejor manera, acá tenemos nuestros blueprints con las mejores prácticas, ¿sí? El segundo, por ejemplo, es de On Demand con Spot. Entonces, usted puede mirar acá esto que nosotros estamos hablando, que tiene todo el ejemplo para usted empezar con Spot y On Demand. Muchas gracias por esto, muchas gracias por usted estar acá con nosotros. Convido a ustedes a se conectar con nosotros, tenga acá mi correo, mi LinkedIn también. Voy a postar en 10 minutos, voy a postar el blog post que mencioné a respecto de Open Finance con Carpenter. Y muchas gracias por eso, ¿sí? Un placer estar aquí con ustedes. Gracias.